Buenas noches, hermanita. Dios le bendiga. Es un gusto estar en esta clase, la 401, nuestra segunda lección del día de hoy, de este módulo, dando mi misión. Bueno, hermanita, entonces oremos para iniciar. Bendito Dios, te damos gracias, eterno Rey de la Gloria, Señor, porque tu grandeza, tu poder y tu majestad, Señor, ha llenado nuestras vidas, Señor, nos has edificado, nos has consolado, nos has exhortado, Señor, pero también estamos en tus manos, Señor, porque sabemos que cada suceso, cada situación, cada prueba, cada situación contraria a nuestros anhelos, Señor, es para edificarnos, Señor, para fortalecernos. Pero también cada cosa buena, Señor, es para ayudarnos, Señor, para saber que tú estás con nosotros y nosotros contigo, Señor. Hoy te doy gracias, eterno Rey de Gloria, Señor, por tu magnificencia, Señor, porque hemos visto tu gloria manifiesta en nuestras vidas, Señor. En cada paso que damos, en cada momento que hablamos, Señor, en cada momento en que nos reunimos con alguien, Señor, que le damos un abrazo, que le damos una palabra, Señor, que le decimos Dios le bendiga, Señor, sabemos que tú estás ahí, Señor. Te damos gracias, Señor, porque todo nos ayuda para bien, Padre de la gloria, Señor. Papito Dios, tú dices que donde hay dos o tres, tú estás en medio nuestro, Señor. Ya que estamos las dos con hermana Rosiri, pero los otros siervos tuyos, Señor, ellos están conectados en ti, Señor, a través de su espíritu, Señor. Pero, Señor, no estamos los dos, estamos tres, estamos cuatro, Señor, estamos cinco, porque está tu Espíritu, estás tú, mi Jesús, y estás tú, Padre de la Gloria, Señor, porque sabemos que los tres uno solo son, Señor, y tú estás en medio nuestro, Señor. Señor, dispongo mi boca, Señor, para ti, Señor. Porque tú me has dicho, abra tu boca que yo la llenaré con mi palabra, Señor. Y aquí estoy abriendo mi boca para hablar tu palabra, Señor. Coloco también mi cuerpo, mi alma y mi espíritu para tu obra, Señor. Así como mi hermana Rosiri, Señor, ella también abre su boca, Señor, para hablar de ti, para escucharte, Señor. También dispone su cuerpo, su alma y su espíritu para ti, Señor. Y aquí estamos, Señor, para que tú obres conforme a tu divina y perfecta voluntad, Señor. Y aquí estamos como buenos soldados diciéndole a tus órdenes, Señor. Obra que nosotros hacemos, Señor, y te damos las gracias a ti, te damos la honra, mi Cristo Jesús, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermana, llegó Jenny. Jenny, buenas noches, te le bendiga, hermanita. Buenas noches, mi profe. ¿Cómo le ha ido, hermanita Jenny? ¿Bien? Bueno, iniciamos. Te voy a empezar a presentar nuestra lección número 401-2, o sea, la lección 2 de la clase del módulo 401. ¿Dónde está? Ahí están mis... Bueno, iniciamos con nuestra lección 402. El tema que vamos a tratar, entonces iniciamos nuestra sesión 2 que dice compartiendo el mensaje. ¿Ya lo encontraron? Sí, profe, sí, señor. Listo. Bueno, entonces aquí tenemos una palabra muy bonita que a mí me encanta, esta palabra de segunda de Pedro 2:9, en que dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa. ¿Sí? Instrumentos de Dios, aquí esta es una versión nueva. Dice, instrumentos de Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa, a su luz admirable. Y también nos dice en 2 Corintios 5:19, de la parte B hasta el 20, dice, Él nos ha encargado el mensaje de la reconciliación. Por lo tanto, por consiguiente, nosotros somos representantes de Cristo. Entonces, el que lleva la verdad es el que tiene el conocimiento. Pero Dios nos dice aquí que nuestro mensaje tiene 4 partes, ¿sí? Tiene 4 partes, que son 3 partes únicas, ¿sí? Que hay una parte universal. Las partes únicas es mi testimonio, ¿sí? Acordémonos qué le pasó al apóstol Pablo. Al apóstol Pablo, ¿cuál fue su testimonio? Su testimonio fue cómo Dios lo cayó del caballo, quedó ciego, que la luz que lo encegueció, que sus ojos se llenaron de escamas, que después le dijo que fuera donde Simón, que allá le iban a quitar, que le iba a orar. Todo lo que pasó nosotros lo sabemos ahí perfectamente. En mi testimonio de cómo inicié mi relación con Dios, ¿sí? Alguien hablaba, a quien le escuché, a un pastor en La Belleza, Santander. Él decía, estaba yo en culto, estaba haciendo el culto, y de pronto sonaron unos disparos en la calle, porque estaban intentando matar a alguien, estaban haciéndole el sicariato. Entonces dice que esa persona, la puerta primera que encontró abierta, entró corriendo y llegó al altar a arrodillarse ahí, cayó de rodillas ahí. Entonces esa es su forma de testimonio de cómo empezó mi relación con Jesús, ¿sí? Después de eso empezamos las lecciones de mi vida, que esta la vamos a ver, lo que yo les comentaba la vez pasada, es, ya le dije al pastor para que nos consiguiera la clase 501. Después tenemos la tercera parte, que son las pasiones de mi vida, ¿sí? ¿Cómo estoy? ¿Qué es lo que me apasiona a mí de la vida, de vivir con Cristo, la paz, la tranquilidad, compartir el evangelio con otro y todo esto, ¿sí? Y la cuarta parte, que tiene que ver con la parte universal, son explicando y entregando la buena nueva y explicando cómo aceptar a Cristo. Pero mire que todo empieza desde mi momento en que yo llegué a los pies de Cristo. ¿Desde qué momento? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué situación, qué circunstancias me llevaron a vivir en esa presencia de Cristo, de recibirlo como mi Señor y mi único Salvador? Después viene la primera parte, ¿sí? Cómo empecé mi relación con Cristo, y es compartiendo mi testimonio, ¿sí? Pero ¿qué es un testimonio? Un testimonio personal es la forma más persuasiva de comunicación. Entonces miremos aquí ejemplos de versículos que nos habla la Biblia de testimonios. Tenemos, por ejemplo, el rey David. Todos sabemos la historia del rey David, cómo llegó a ser rey de Israel, cómo llegó a conocer de Dios y a depender de Dios. Tenemos la mujer del pozo de agua, la samaritana. Tenemos el testimonio del hombre que nació ciego. Y tenemos el testimonio de Pedro y de Juan.
Entonces, dice, por ejemplo, el apóstol Pedro y Juan, dice, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por ejemplo, el hombre que nació ciego, dice, no veía, pero ahora sé que veo. ¿Sí? La mujer del pozo. Muchos de los samaritanos de ese pueblo creyeron en él por el testimonio de la mujer. Y el rey David, él tiene muchos testimonios de dar qué hizo Dios por él. Entonces, la Biblia nos da eso, está llena de testimonios. Y la Biblia es un testimonio de la misma situación. El otro que tenemos nosotros, tenemos el apóstol Pablo, ¿sí? Entonces, acordémonos que cuando el apóstol Pablo empezó a dar su testimonio, lo daba en un momento en que cuando querían como hacerle daño, ¿cierto? Porque no le creía. Cuando él empezó a hablar, entonces a partir de ese testimonio y a compartir las buenas nuevas con los incrédulos, entonces empezaron a creer. El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él mismo dice, yo estoy hablando la verdad. Porque él se presentaba como la verdad y él nos decía, escuche, oigan. Bueno, estamos ahí. Entonces, ahí tienen algo de llenar. Miremos el anterior. Entonces, dice, el hombre que nació ciego, ¿sí? ¿Sí tienen que diligenciar ahí algo? Profe, acá no, a mí me aparece Subrayado, pero no más. se ya ha respondido porque dice, pero una señora. Aparece subrayado, por ejemplo, en el hombre ciego. Sí, dice que, pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Entonces, pues, que yo era ciego y ahora veo. Señor, ese parte está subrayado. Sí, aparece subrayado, listo. Y el de Jesús también, listo. Ahora, en la página siguiente dice, se nos ordena que compartamos nuestro testimonio. Se nos ordena, es una orden. No nos dicen, por favor, se lo pido, mire si le queda. No, se nos da una orden. Dice, trata a conocer sus obras en el mundo entero. ¿Sí? Y dice, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¿Sí? Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Aquí quiero hacer una para que ustedes cuando lean tengan en cuenta. Cuando habla de naciones, habla de las naciones como tal, por decir Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, hablan del país, del nombre del país. Cuando habla de pueblos, habla de la gente, es decir, los colombianos, los venezolanos, los peruanos, ¿sí? Hay que tener en cuenta esa claridad. Ahora, recordemos que mi testimonio es único. La misma forma que yo conocí de Cristo no es la misma forma en que ustedes lo conocieron en las mismas circunstancias, ¿cierto? Es algo personal que solamente yo entiendo. Yo soy la autoridad, ¿sí? Y yo soy el que argumento. Nadie me puede decir lo contrario. Soy yo porque yo soy la que la viví. A la gente le gusta recordar historias personales y la recuerda. Entonces las personas la relacionan, construyen un puente correlativo, o sea, como que se asocian a nosotros, dicen, uy, sí, yo también lo conocí así, yo tal cosa, ¿sí? En estos momentos en que estamos viviendo la situación, mi testimonio puede ser muy eficaz porque la gente va a ver el cambio del antes y el ahora. Porque resulta que la misma palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro 3:15 que alguien nos va a pedir una palabra
Y por eso nos dice, estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida la razón de esperanza que ustedes tienen. ¿Por qué ustedes se sienten paz? ¿Por qué se sienten tan bien? ¿Por qué están como tan bonitas? Están como rozagantes. Pero es que a usted no le... A mí me dicen, a usted le pasa lo de las tejas a Hover. Solamente le pasa la luz menos los años. Eso me dicen a mí. Ahora bien, aquí tenemos unas partes. ¿En qué momento conocí yo a Dios? Hay personas que lo conocieron o lo conocimos ya siendo personas adultas, ¿sí? Y yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos conocido a Dios ya siendo grandecitas, siendo adultas. ¿Mm? Entonces, mi testimonio como persona adulta es totalmente diferente al de un joven o al de un niño que ha nacido en la palabra. Entonces, la palabra que tienen que colocar ahí, usted se volviera, es que si usted se volviera cristiana en la edad adulta, la palabra ahí es edad adulta, ¿sí? Las 4 partes de mi testimonio deben de tener lo siguiente, ¿sí? Entonces aquí nos hablan de 4 partes. La primera, ¿qué era mi vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era mi vida? Era quisquillosa, era pelietas, era desordenada, era gritona, era grosera, era comilona, era perezosa, no me gustaba hacer nada, era contestona, en mi matrimonio me iba mal, en mi noviazgo me iba mal, como se dice la gente vulgarmente, metí las patas, metí las de caminar, mejor dicho, ¿qué no hice? ¿Sí? ¿Cómo era mi vida antes? ¿Sí? Entonces, eso lo va a llevar a uno, esa persona que está escuchando mi testimonio se va a identificar con mi antes, ¿sí? Entonces, eso permite que mi actitud de antes y se va a identificar al incrédulo, se va a sentir en ese momento, uy, yo soy así. Uy, no, de verdad que sí, pero sí. Entonces, esas cuestiones lo van a llevar. Entonces, ¿cuál fue la más importante para usted que la llevó a ese cambio? ¿Qué la llevó a ese cambio? Ahora, ¿qué sustituiría a Dios cuando encontró el significado de tu vida? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría a Dios por ese lugar? Esas cosas por Dios. Entonces yo dejaría la televisión, dejaría la pereza, dejaría alcohol, dejaría la popularidad, dejaría las fiestas, dejaría las rumbas, dejaría las tomatas, dejaría los paseos, ¿qué dejaría por seguir a Dios? ¿Sí? Entonces, dentro de mi testimonio yo puedo decir, no, yo era una de las parranderas, yo era que no me perdía viernes, ni sábado, ni domingo, fiesta donde iba, había fiesta donde había música, ya llegaba, ¿sí? Entonces va a decir la gente, uy, no, pero sí. No, y eso a mí me generó a mi problema. Yo cambié las fiestas por seguir a Dios, por tener paz. Ahora, la segunda parte de esta parte A dice, ¿cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Qué me llevó a mí a darme cuenta que yo necesitaba de Cristo? ¿Qué pasos significantes te llevaron a tu conversión? ¿Qué necesidades, queridas o problemas te inquietaron con la manera con que estabas viviendo sin Dios? ¿Cómo consiguió Dios tu atención? ¿Qué te motivó? ¿Qué me llevó a vivir esa circunstancia que me llevó a decir, ya párele, no más? ¿Qué me llevó? ¿Qué circunstancias me llevaron a que yo necesitaba de Dios? ¿Qué? ¿Cómo me comprometí? ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo usted en su oración? Señor, perdóname,
perdóname, Señor, porque realmente yo era una idólatra. Yo tal cosa. Mire, hermano, le cuento una cosa. Cuando yo fui una de las primeras veces a la iglesia, entonces mi papá y mi mamá eran aquí devotos de la Virgen del Carmen. Entonces yo fui con mi mamá. Y cuando yo llegué a la iglesia, que me acuerdo que fue donde el pastor Eurípides y Sasa, y dije, bueno, y ahora para adorar a la Virgen, ¿cómo hago? O sea, que no se permite adorar a la Virgen. Eso fue mi pensamiento. Y yo dije, después me puse a leer la palabra que Virgen ni que nada. ¿Sí? Cuando yo llegaba a la iglesia, todo el mundo levantaba las manos. ¿Y yo por qué tengo que levantar las manos? Cuando me di cuenta era que ya estaba levantando las manos y estaba orando y estaba cantando. ¿Sí? Entonces son circunstancias que uno dice, ¿cómo me comprometí con Dios? Yo simplemente en ese momento me dejé llevar. ¿Sí? Entonces hay que mirar uno qué circunstancia lo llevó a uno, cómo me comprometí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo hice? Cuando hice mi oración de fe, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué oré? El cuarto momento, estos son los 4 momentos. De mis 4 momentos, vuelvo y le repito, son: ¿qué era mi vida antes? ¿Cómo comprendí que necesitaba a Cristo? ¿Cómo comprometí mi vida a Cristo? Y la diferencia que ha representado en mi vida. ¿Cómo he cambiado? ¿Qué ha mejorado? Recuerde que la palabra de Dios dice que todo árbol que lleva fruto es limpiado y podado. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, Dios nos podó y nos limpió. Si uno mira hacia atrás, ¿dónde están las amistades con que nosotros nos íbamos de rumba? ¿Dónde están? ¿Dónde están las amistades que nosotros charlábamos, los vecinos que nosotros charlábamos? ¿Dónde están? ¿Sí? Esos son podas. Dice, ¿qué beneficio has experimentado o sentido? Me sané, tengo paz, ya tengo alegría, ya no me estreso, ¿sí? Ya soy más, ya me gozo más las cosas, ya tengo más bondad, ya no me pongo de mal genio, ¿sí? ¿Qué problemas se han resuelto? Ya no me gusta el trago, ya no me gusta fumar, ya no me gusta esto, ya no me gusta lo otro, ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, ¿sí? ¿Cómo te ha ayudado Jesús a mejorar? ¿Cómo me ha ayudado? ¿Cómo? Señor, te entrego mis cargas. Haz como tú quieras. En mi vida y en la vida de esas personas y de esas circunstancias. ¿Cómo te ha ayudado en tus relaciones? Si me conviene, se mantiene, y si no me conviene, se va. Así de sencillo, esas amistades, ¿no? Y de un ejemplo específico. Aquí nos dice. Ahora, aquí miramos nosotros, ustedes están mirando una pirámide. Y ahí encontramos los 4 pasos. Y nos extiendo unos tiempos cuando yo estoy dando mi testimonio. Entonces, la primera parte de cómo era yo antes, dice, utiliza poco tiempo. En la parte 2, que es cómo comprendí que necesitaba a Cristo, parte 2, menos tiempo. En la parte 3 dice,
me comprometí mi vida a Cristo, dice que utilice un poquito más de tiempo. Y en la última parte, ¿sí? Cuando ya he tenido, dice aquí, la diferencia que ha representado vivir en Cristo, vivir como cristiano, ¿sí? El testimonio real, la parte de la culminación de mi testimonio, es donde lleva más tiempo. Esta es la pirámide, aquí miramos aquí la pirámide. Entonces aquí, la primera parte, dice cómo era mi vida antes de, cómo comprendí, cómo me comprometí y cómo he cambiado. Estos son los tiempos que más o menos sé manejar. Ahora veamos la segunda parte, esta parte. Aquí en esto tiene que ver que ya no fue en adulto, sino cuando era un niño, ¿sí? Llegó a la juventud y se alejó. Entonces nuevamente tuvo que rededicarse a Cristo o reconciliarse con Él como ya siendo adulto, ¿sí? Entonces aquí nos recomienda que utilicemos los 4 pasos anteriores, ¿sí? Entonces usa los 4 pasos anteriores, pero empieza con el tiempo antes de tu rededicación, ¿sí? Porque recuerde que este niño o este adulto, él ya conocía de Dios, pero se alejó. Lo alejaron las amistades, la televisión, los estudios, alguien le sacó la piedra en la iglesia, cualquier situación, ¿sí? Entonces, dice, utilice los mismos 4 pasos anteriores, pero no empieces desde el momento en que se retiró. El momento antes de conocer a Cristo no, sino el momento en que regresó a los pies de Cristo y por qué lo regresó, ¿sí? Entonces, ese es el momento. Ahora, si te volviste cristiano a una edad temprana y nunca te desviaste, usa los mismos 4 pasos con esta modificación. ¿Cuáles son esas modificaciones? Voy a ampliarle aquí un poquito más. Para que podamos ver. Dice aquí, usa los mismos 4 pasos con esta modificación. Señale una necesidad profunda o un problema común que ves en otras personas intentando resolverlo, ¿sí? Señale cuán infructuosos son sus propios esfuerzos para satisfacer sus propias necesidades. Entonces explique por qué nunca has experimentado este problema confiando en Cristo temprano en la vida. No diga la edad exacta, continúe con los pasos 3 y 4. Te puede decir, es que yo he visto mucho joven, sumido en la droga, entonces ellos quieren como salir de la droga, pero vuelven y recaen. Entonces es necesario llevarles, son personas que necesitan mucho amor, que necesitan una palabra de aliento. En sus propias fuerzas no van a salir, entonces decirle el joven dirá, yo nunca he experimentado eso, ni lo quiero experimentar, pero necesitamos apoyar a los otros jóvenes. Esa es una forma de dar testimonio, ¿no? Aquí ahora, miremos estos ejemplos que tenemos aquí. Voy a reducirlo un poquito para que podamos verlos todos. Hay unas sugerencias que la tenemos en la página siguiente. Dice, sugerencias para preparar tu testimonio. Para uno preparar un testimonio, mire, Dios lo inquieta a uno de qué tema hablar y ante quién debe de hablar. Uno debe, a veces uno se encuentra con alguien en la calle
que uno ha tenido ciertas experiencias o ha escuchado experiencias de personas que han tenido ese tipo de inconvenientes y uno les puede hablar, ¿sí? Entonces, dice aquí, por ejemplo, cuando yo lo voy a dar en la iglesia, pues uno lo escribe. Pero si lo encuentra uno en la calle, Dios le pone a uno las palabras en la boca y las circunstancias para hablarlo. Pero cuando uno lo habla en la iglesia, uno debe prepararlo para decir las palabras correctas. Que no le pase lo de un funcionario que él decía, que lo escuché por la radio. Yo no soy mentiroso, yo no soy mentiroso, yo no estoy parado aquí y yo estoy aquí parado para decir mentiras. Eso lo dijo, en la radio lo dijeron. Yo no soy mentiroso, yo no digo mentiras. Y yo estoy aquí parado para decir mentiras. Entonces no hay congruencia. Entonces, por eso dice que debemos prepararlo. Cuando nosotros lo preparamos, estamos haciendo las cosas para honrar a Dios, porque nosotros vamos a honrar a Dios, no vamos a dar testimonio de nada, sino vamos a honrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Hacerlo de una manera corta y al punto, ¿sí? Hay que ser breve, evite detalles excesivos y no sé qué. Dice, procura mantener tu testimonio en 3 minutos, ¿sí? Hay personas que llevan, no, yo llevaba un vestido azul con unos tacones blancos y resulta que se me para un carro verde al frente y se va una señora con un vestido rojo que llevaba un bolso negro. No, esos detalles no, simplemente vaya uno a lo que le interesa al oyente. Refiérase a experiencias que la mayoría tiene en común. Que la mayoría de gente tiene en común. Comparte una parte de tu vida en la que ellos se identifiquen. Sea honesto sobre luchas que continúan. Me ha sido difícil esto, me ha sido difícil lo otro, porque es que resulta que nosotros no somos perfectos, nosotros somos carne y la carne es débil y necesitamos todos los días entregarla a Cristo Jesús para poderla dominar. No implique que todos tus problemas se acabaron en la conversión. Mentiras. Los problemas persisten y existirán. Lo que ha cambiado es mi percepción de cómo lo voy a solucionar, de cómo los estoy viviendo y cómo los estoy afrontando. Usa la mayoría del tiempo en la parte 4. ¿Cuál es la parte 4? De ver cómo Dios ha cambiado mi vida. Por eso dice en la final del triángulo, en la base del triángulo, que es el mayor tiempo que debe hablarse de. ¿Qué hace la diferencia? Haga énfasis en por qué usted recibió a Cristo. O sea, hace los beneficios. Mencione el beneficio de estar seguro de su destino cuando se muera. Morir en Cristo es ganancia. Yo siempre lo digo, trato de repetirlo. Si me muero, morir en Cristo es ganancia. Yo ya sé para dónde voy. ¿Sí? No exagere o presuma sobre los pecados de la preconversión. No es que yo era definitivamente, yo era la alma de la fiesta. Sí, pero no tanto. No haga comentarios negativos sobre otras religiones. No es que yo en la iglesia católica, es que yo en la iglesia... No, allá ellos. No mencione ninguna denominación. No cite mucha escritura, máximo un verso, porque estamos dando mi testimonio de cómo Dios ha usado mi vida. Mire, a mí, yo tengo un versículo que a mí me identificó y que me ayudó, digámoslo así, a fortalecer. Ustedes saben que yo soy soltera, no tengo hijos ni esposo ni nada de eso. Cuando yo leí Isaías 54, cuando dice, yo soy Jehová, tu marido, por poco tiempo te menosprecié y me aparté de ti, pero yo soy Jehová, tu hacedor.
para mí eso me llenó, ¿sí? Me sentí bien, me sentí en paz, porque dice uno, pero si nadie se fijó en mí, ¿por qué? ¿Qué tengo? No. Uno aspira que uno como mujer, un hombre se lo mire, pero resulta es que, digo yo en estos momentos caigo en cuenta de algo. No era necesario que un hombre me mirara porque Dios me estaba mirando. Dios me estaba tocando mi vida y me estaba apartando para Él. No conteste preguntas que ellos no han hecho. De ejemplos concretos de los cambios de tu vida. Cuanto más específico seas, más dinámico serás. Evite usar fecha. No, que el 25 de no sé qué, del año 1900 no sé qué, que en la ciudad de... No, evita simplemente... Esté preparado, practíquelo hasta que se sienta natural. Léalo en voz alta y revísalo para hacerlo interactivo. La mejor forma de uno predicar es estando delante de un espejo. Permita a un amigo leerlo y que le haga sugerencias. Hable casual e informalmente en un tono real, como normalmente lo hacemos. No dramatice o embellezca su historia. No comparte experiencias místicas. Comparta en el nivel de la gente. No, es que yo tuve, es que no sé qué, es que vi un ángel, sentí una... No, ¿sí? Eso es para otro momento. ¿Que se puede enseñar? Sí, pero es en otro momento. No amoneste a la persona, no parezca un predicador. Recuerda que nosotros estamos dando mi testimonio, no estamos dando una predicación. Use yo, mío, ya sí es a nivel personal, ¿sí? Porque es mi testimonio, mi yo. Use buen humor y reduce la tensión y relaja a las personas. Sonría. ¿Sí? Lo que yo les comento, yo soy muy folclórica para hablar en muchas ocasiones. Cuando Dios me permite predicar, el pastor me lo permite. Yo soy muy folclórica para hablar, para hacerme entender, porque esa es mi forma en que Dios me ha llevado a hablar. Entonces aquí tenemos, aquí en este lado, en la siguiente página, tenemos unos posibles temas, ¿sí? De testimonio, ¿sí? Confiar en Jesús me ha ayudado a perder aquí en esta con esta. Confiar que Jesús me ha ayudado a proceder con mi preocupación, mi ansiedad, mi culpa, mi vergüenza, mi enojo, mi temperamento, mi vacío, mi falta de propósito, todos estos, ¿sí? ¿Sí? Y confiar en Jesús me ha dado paz interna, perdón, todo esto. Entonces, en esto era el antes y en esto es el ahora. Porque es que resulta que cada uno de nosotros tenemos una experiencia. Estos son sugerencias, posibles temas. Cada uno ha tenido una experiencia espiritual, una experiencia, no lo hablemos tanto de espiritual, sino una experiencia de vida, que cuando nos hemos acercado a Dios, hemos tenido esto. Por lo menos, para mí, una mala salud, ¿sí? Esto me permitió a mí seguir adelante. Yo tenía un problema de salud de niña, ¿sí? Cuando ya me dijeron, no, hay que operarla, porque lo bueno era que a pesar de mi mala salud, yo tenía muchos dolores, pero yo ya había aprendido a manejar y a convivir el dolor, que para mí era normal, ¿sí? Entonces cuando ya me hicieron una cirugía un poco delicada, entonces yo le oré al Señor y oramos con mi mamá y le dije, Señor, yo quiero saber que esto que me van a hacer, tú me vas a sanar.
cuando llegué y hablé con el médico, me dijo, tranquila que esto va a ser así, así, así. Y yo, oh, wow, Señor. Esa era la palabra que yo quería. Una palabra, una sola palabra que dijo el doctor, supe que era para sanar. Que eso era para sanar. Y después me resurgió el problema. ¿Y qué pasó? Al resurgir el problema, el doctor tuvo nuevamente que operarme. ¿Pero era para qué? Para Dios glorificarse. Y Dios se glorificó en esta cirugía que me hicieron, que fue extirparme una especie de tumor en la cabeza, en un oído. Y el mismo doctor quedó sorprendido que no sabía ni cómo me operó. Porque me decía, Rosa Cecilia, no sé cómo la operé. Porque esa operación, y los médicos que me siguen viendo, me dice, es que fue una operación perfecta. Cuando el doctor me dice, no sé cómo la operé, le dije, doctor, yo sí sé cómo me operó usted. Lo que pasa es que usted fue un instrumento de Dios y sus manos fueron dirigidas por Dios para hacerme una cirugía perfecta, que no tocara ningún nervio de mi cerebro ni me tocara ninguna arteria de mi cerebro. ¿Sí? Todo esto. ¿Sí? Todo esto. La otra fue la de la soledad. ¿Se acuerda que yo le comentaba lo de Isaías 54? Entonces todo esto nosotros hemos tenido en algún momento. Ahora miremos aquí qué nos dice el Señor. Miramos aquí las circunstancias, ¿sí? Todas nuestras circunstancias. Voy a agrandarlo un poquito aquí para que ustedes lo puedan ver. ¿Preguntas hasta ahí, hermanitas? En esta que miran aquí los simples temas matrimonio, alguno de, ¿verdad? No necesariamente. Pues usted si encuentra alguno de esos con que se identifique, hable. ¿Sí? Si se encuentra alguno de esos, porque a veces no está ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, relaciones de pareja, por decir algo. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer aparte de otra hoja. Sí, porque más adelante nos dice que debemos de escribir nuestro testimonio. Te vamos a mirar aquí las circunstancias comunes. Entonces, puedes dar tu testimonio sobre cómo Jesús ayudó en las siguientes experiencias. ¿Sí? Mirámoslo desde la positiva. En la adopción, rompiendo un mal hábito, una ganancia financiera, en la crianza de los niños, en el matrimonio fortalecido, restaurado, un nuevo bebé, un nuevos amigos, un éxito, un nuevo negocio, una casa nueva, un nuevo trabajo, un amor renovado, una relación restaurada. Desde lo positivo, las circunstancias más comunes. ¿Qué pasó después de que yo recibí a Cristo? ¿Qué pasó en mi parte positiva? Ahora, crisis mayores. ¿Qué pasó con circunstancias comunes? Que hubo un abuso, que hubo una violación, que hubo un accidente, que hubo una adicción, que hubo un aborto, que hubo una quiebra, sueños no realizados, y esos sueños no realizados nos lleva a tener amargura, ¿sí? Un desorden al comer. Ese desorden en el comer son cuestiones de inseguridades, ¿cierto? A la muerte, ¿sí? A la depresión, a la enfermedad, a la discriminación. Mire, en algún momento de la vida nosotros hemos sido discriminados por cualquier circunstancia. En el colegio, la familia, cualquier circunstancia, el papá, la mamá, nos sentimos nosotros discriminados por algo, ¿sí? Un divorcio, un hogar vacío porque falta uno de los papás, o están los dos pero no tienen tiempo, cualquier cosa, ¿sí? Problemas financieros, problemas de esterilidad, incesto, la cárcel, las violaciones, cirugía, tantas cosas que han pasado en nuestras vidas. Ahora, nosotros debemos comprenda que usted tiene más de un testimonio, ¿sí?
Cada uno de nosotros tenemos más de un testimonio, téngalo por seguro que sí. Las situaciones diferentes requieren diferentes testimonios. Uno habla de mi testimonio dependiendo del lugar y la circunstancia y de lo que Dios me mueva. Si ustedes recuerdan, nosotros lo primero que debo de hacer es orar, ¿sí? Que Dios me guíe a hablar de mi testimonio, ¿sí? Hablar del por qué. Yo llegué a esa circunstancia. Después de eso vamos a tener otros testimonios que van surgiendo a medida de que van, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a las personas con que nosotros tengamos que hablar. Escoja el testimonio que, lo que yo les decía, que esté de acuerdo con los oyentes. ¿Sí? Recuerda que también puedes decir cómo otros han cambiado vidas. Tu grupo pequeño puede compartir tus historias entre sí. ¿Cuál es mi grupo pequeño? Mi grupo familiar, mi núcleo familiar, mi entorno por lo que yo me reúna, si yo tengo una célula, por lo que nosotros no manejamos célula, pero mi grupo, ¿sí? No use términos religiosos o clichés o ampliación. Aleluya, alabado sea, ¿sí? Porque es que hay gente que si es un incrédulo, es un inconverso, que es una persona que hasta ahora está llegando a escuchar su testimonio y que leí ya, alabado sea Dios, aleluya, Jehová, no, lo más natural posible, lo más natural posible. Pregúntense si fuera un incrédulo, ¿comprenderían lo que yo digo? Entonces, uno tiene tantas amistades y uno conoce tanta gente que uno sabe en qué términos. Mire, Dios lo inquieta a uno a llevar la palabra y a hablarle a esas personas. ¿Sí? Entonces, Dios lo inquieta a uno porque ya uno viene de orar a quién le va a dar el testimonio. Y mire, Dios le presenta a la persona que menos piense usted. Ayer me pasó con alguien. Salió una hermana que ya iba a la iglesia, está yendo a otra, no sé si está volviendo a la iglesia, a otra iglesia, no le pregunté, pero la iglesia de donde nosotros no volvió. Entonces le dije, hola hermanita, ¿qué más? ¿Cómo está? Le pregunté por los niños, sí, por un niño, por el otro dos niños iban ahí. Y me dijo, bien, y no sé qué, cuando empieza a llorar. Y le dije, hermanita, cuando la abracé y le dije, hermanita, cuando quiera hablar, aquí le espero que yo le escucho. Si quiere ir con los pastores, vaya con los pastores. Pero por lo pronto aplique la terapia de don Ramón. Ustedes estarán preguntando cuál es la terapia de don Ramón. ¿Ustedes han visto el Chavo del Ocho? ¿O vieron el Chavo del Ocho? Sí, señora, me dio risa. La terapia de don Ramón, ¿cuál era la terapia de don Ramón? Quitarse el sombrero cuando a doña Florinda le pegaba y saltar sobre él. ¿Sí? Entonces, aplique, pero mire, después de que don Ramón llegaba y saltaba sobre el sombrero, ¿sí? Como que le pasaba el mal genio, ¿cierto? Entonces yo le dije, aplique la terapia de don Ramón. Simplemente aplique la terapia de don Ramón. Hágalo literal, hermano. Hágalo literal. Porque es que los problemas no nos pueden ganar. Las circunstancias no pueden. Aplique la terapia de don Ramón. Coja sus problemas y pisotearlos. ¿Sí? Entonces yo le llamo la terapia de don Ramón. ¿Sí ve que yo hablo muy folclórica? Entonces, esa es la terapia de don Ramón. Bueno, aquí hay unos términos que nosotros tenemos, unos léxicos, y que hay que evitar dependiendo de las circunstancias, de las personas. Entonces, cuando yo estoy con un incrédulo, dando mi testimonio, yo debo de evitar decir, amén, fue glorioso, me sentí culpable. Entonces, debo decir, bueno,
Cuando yo hablo de un término cristiano, entonces yo digo, bienaventurado, nací de nuevo, fui salvado, Jesús mi salvador, ¿sí? Cuando yo hablo con una persona que estoy buscando, esas son mis palabras, pero cuando yo hablo con una persona que estoy buscando, yo digo, no, es que yo me siento feliz, mi vida cambió de un momento a otro, en estos momentos Él es mi administrador de mi vida, lo acepté a Jesús como mi salvador, cambié, tuve un giro de 180 grados, comprendí que había fallado, comprendí que no era lo correcto y el Espíritu de Dios me está ayudando, ¿sí? Nosotros como cristianos, cuando yo lo hablamos, que ya estamos hablando en Cristo, ya podemos utilizar el bienaventurado, nací de nuevo, fui salvado, Jesús es mi Señor, me arrepentí, había pecado, ¿sí? Todos somos pecadores, me sentía culpable y el Espíritu Santo, ahí ya hablo del Espíritu Santo. ¿Sí? Que hay términos que uno debe de tratar de evitar, ¿sí? Frases que se deben de evitar en un testimonio al incrédulo. Alabo al Señor para, soy un bendecido, aleluya, amén, fue glorificado, me sentí culpable, el Señor puso en mi corazón. No, un incrédulo no le va a escribir, no le va a aceptar eso, ¿sí? Entonces hay que llegarle en el lenguaje que él pueda entender y comprender. Yo pensé que iba a ser más larga la clase, ¿no? Aquí estamos más y bien. Ahora, ¿cómo dirigir mi testimonio? De mi testimonio, vamos estamos ahí mismo. ¿Cómo dirijo mi testimonio? De mi testimonio dice, sé sensible a los problemas y necesidades donde Jesús te ha ayudado. ¿Sí? Sensible a los problemas y necesidades donde Jesús te ha ayudado. ¿En dónde te ha ayudado? ¿En tu matrimonio? ¿En tu necesidad financiera? Ese era mi problema más grande. De hecho, me sentía ese también era mi problema grande en mi vida, el salud, tal cosa, sí. De hecho, me sentía muy desesperada, me sentía frustrada, me sentía sin ganas de vivir, tenía ganas de matarme, tenía ganas de matar a medio mundo, todas esas palabras que uno dice cuando está así. Cuando yo llegué a Cristo, Él me hizo cambio en mi vida. Descubrí que Él era a quien necesitaba y Él hizo. En estos momentos hay una gran diferencia. Ahora restauró mi matrimonio con mi esposo, con mi novio, con mis hijos, con mi pareja, con lo que sea. Estoy feliz, me siento contenta. Todas esas cosas, ¿sí? Refiérase a noticias. Refiérase a las noticias o televisión que trate alguna necesidad, un problema común. Entonces, leí acerca de un problema, por ejemplo, en estos momentos de lluvia, hay tantas necesidades. En estos momentos de lluvia, que hay tanto derrumbe, que hay tanto deslizamiento, que tantos ríos crecidos. Dios nos dio a nosotros la naturaleza para que la cuidáramos, pero mire qué estamos haciendo, ¿cierto? Estoy entendiendo que la situación es esta. Yo leí, por ejemplo, el testimonio que daba el pastor esta mañana a lo que les envió ahorita, ¿sí? Leí acerca de tal cosa, de tales personas que sufren de cáncer, que no las han atendido, que sienten mucho dolor, que no sé qué. Algo que uno lo identificó con una noticia, ¿sí?
No hace mucho tiempo yo luchaba también. Mire, quizás nosotros hemos tenido esos problemas y nos hemos identificado con esa noticia. ¿Mm? Empiece con una declaración que esté de acuerdo a una situación relacional. Me parece que la vida está haciéndose más y más rápida. A veces la vida apenas es tan complicada, la vida no siempre resulta de manera como usted la planeó. ¿Sí? Entonces son situaciones que uno debe empezar a hablar. ¿Cómo lo voy a hacer? Si alguien mira en mi testimonio y yo voy a hablar de esa persona, yo tengo que mirar también, tratar de identificarme con esa persona, ¿sí? Con esa situación. No, ay, no, que mire que resulta que a mi hijo le dio por meterse con esa china casada y ahora resulta que, ¿sí? Por lo menos que día me hablaba y un vecino y me dice, ay, no, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Ay, pues estoy preocupada. ¿Y cómo le pregunté cómo van sus hijas? No, ay, pues, que resulta que ahora mi hija está de novio y ahora me va a hacer abuela. Le dije, ay, hermano, esta juventud ya, hermano, acéptela y digo, pero recíbala, pero también condiciónela, ¿sí? Ya que ella asumió una responsabilidad como pareja y el muchacho también como esposo, pues que asuman una responsabilidad y pónganles condiciones. Eso fue lo que yo le dije, ¿sí? Ahora, discúlpese con las personas que ha conocido por un largo tiempo y no le ha dado el testimonio. ¿Cuántas veces esas personas, ay, qué será la vida de tal persona, qué será la vida de Jenny, que hace días y años que no la veo? Quizás esté esperándola para que la encuentre. ¿Mm? Entonces aquí dice que hemos con él, y le considero un buen amigo. Aquí está dando un ejemplo, ¿sí? Entonces aquí es el momento de compartir. Es el momento de empezar a compartir mi historia, a compartir la historia de vida que Dios ha empezado a realizar en mi propia vida. Veamos la página siguiente. ¿Cómo compartir las buenas nuevas? ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es la traducción que se hace de evangelios. Acuérdense que evangelio significa la buena nueva. ¿Cómo compartir el evangelio? ¿Sí? ¿Cómo compartirle a las personas ese mensaje de salvación, ese mensaje de perdón, ese mensaje de reconciliación con Dios? ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? ¿Cuándo lo empiezo a hacer? Cuando yo empiezo a confiar en Cristo. Cuando yo confieso a Él, lo confieso a Él y empiezo a tener fe, empiezo a tener la seguridad de que Él es mi Señor y mi Salvador, que yo puedo hablar, porque recuerden, Dios no respalda mi palabra, Dios respalda su palabra, porque nosotros somos instrumento en sus manos, somos esa parte física. Acuérdense que Él es espíritu y necesita de esta carnecita para poder transmitir, pero nosotros debemos dejarnos usar por Él, porque nosotros somos sus mensajeros para llevar las buenas nuevas a las personas que lo necesitan. Pero ¿qué son las buenas nuevas? La primera buena nueva es que Dios se hizo hombre. ¿Sí? Esas son las buenas nuevas, que Dios se hizo hombre. Y al hacerse hombre, ¿qué pasó? Me da a conocer su grandeza, me da a conocer su poder, ¿sí? Me da a conocer que Él conoce, si se hizo hombre, Él conoce que sentir un dolor de barriga, que es
que se machucó en dedo, que es sentir hambre, que es sentir frío. Él sí se hizo hombre porque Él quiso hacerse semejante a nosotros para poder, ¿sí?, vivir, mejor dicho, no lo entenderlo porque Él lo sabe, ¿sí?, para que nosotros más bien lo entendamos, porque dice, si Él nunca sintió frío, ¿qué va a saber qué es sentir frío? Y nosotros sí nos manda frío. Y Él no sabe qué es tener un dolor de barriga, pero no, Él se hizo hombre para que nosotros supiéramos que Él también sintió lo que nosotros sentimos, porque por eso lo dice en Isaías 53, Él se llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Él sintió nuestra rebelión, Él se llevó nuestras rebeliones porque Él sabe cómo nos comportamos nosotros, ¿sí? Dice en Romanos 13, 1, 3 y 4, dice, la buena nueva, bueno, lo voy a leer aquí en esto. La buena nueva sobre el Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que vino como un bebé humano, nacido del linaje de David, y levantándose entre los muertos, demostró ser el Hijo poderoso de Dios con la naturaleza santa del propio Dios. Vino como un bebé humano, se hizo hombre. La otra buena nueva, Jesús murió por mis pecados. Si murió por mis pecados, murió por los de ellos también. Profe, Señor. Entonces aquí cuál es la respuesta. Dios se hizo hombre, así que sí, en la primera... entonces se hizo hombre. Así que me puedo relacionar con Él. Es lo que deben diligenciar. Así que me puedo relacionar con Él. ¿Sí? La otra, Jesús murió por mis pecados, así que no moriré por ellos. Dice, la buena nueva salva. Si cree firmemente en ese Cristo, murió por nuestros pecados y fue sepultado y resucitó en el tercer día, como dicen las Escrituras. Esto lo encontramos en Primera de Corintios 15, 2 al 4. El otro versículo que nos sustenta dice que Jesús murió por mis pecados. Dice, Dios estaba en Cristo restaurando al mundo en Él, no contando los pecados de los hombres contra ellos, pero cubriéndolos. Este es el mensaje maravilloso que nos ha encargado para decirlo a otros. Segunda de Corintios 5:19. La tercera dice, Jesús destruyó la muerte, así que puedo tener vida eterna. Jesús destruyó la muerte, así que puedo tener vida eterna. Jesús destruyó la muerte y a través de las buenas nuevas o a través del Evangelio nos mostró la manera de que tener vida que no puede destruirse. Acuérdese la palabra del Señor que dice, no tengan miedo al que mate el cuerpo, teman más bien al que mate el alma. ¿Quién mata el alma? El Señor Jesucristo. Acuérdese, cuando llegue el juicio, los pecadores, ¿a dónde van? Y los que somos salvos, vamos a la eternidad con Él. Ahora, vamos en la cuarta. La salvación es un regalo, así que tengo que ganarla. ¿Cómo la gano? A través de Cristo. ¿Sí? Somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por medio de la fe. Mire, mi salvación es por fe, es un regalo gratuito de Dios. ¿Qué necesidad tenía Dios de mandar a su Hijo Jesús para recibirme, para restaurarme? Ninguna, ¿cierto? Pero Dios lo hizo por un acto de amor, para
reconciliarnos y llevarnos a la presencia de Él. Se basa en la fe, así que solo debo de arrepentirme. ¿Qué es arrepentirme? Decir, discúlpeme, qué pena, y ay, no lo vuelvo a... No, arrepentirme es sentirlo de corazón y no volverlo a hacer. Debo arrepentirme y creer, porque Jesús dijo, arrepiéntase y cree en el Evangelio o cree en las buenas nuevas. Esto está en Marcos 1:15. Dice, las buenas nuevas o el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Yo sé que el Señor Jesucristo vino a este mundo para salvar. Me he arrepentido de mis pecados, me dio el regalo de la salvación, me dio vida eterna, entonces estoy con Él en la eternidad. Y dice, al finalizar dice, memorice estas 5 verdades. ¿Sí? Dios se hizo hombre, murió por mis pecados, destruyó la muerte, mi salvación es un regalo y es vivir por fe. Ahora aquí tenemos la otra. Vamos a nuestra página siguiente. Aquí nos habla de... ¿Qué pasó aquí? Se me saltó. Si yo eso lo hice... Aquí en esto. ¿Qué son las 5 herramientas? ¿Sí? Bueno, aquí dice 3 herramientas simples para compartir las buenas nuevas. ¿Sí? Vamos con la primera herramienta. La primera herramienta, o sea, es un instrumento, algo material, que ¿cómo puedo yo compartir las buenas nuevas? Con un tratado. Todos nosotros hemos en algún momento de nuestra vida un tratado. Sí lo hemos recibido, ¿cierto? En algún momento hemos recibido un tratado, es un librito, un folletico, cualquier cosa, nosotros hemos recibido un tratado. El segundo es la ilustración del puente. Aquí está el hombre y aquí está Dios. Yo coloqué este puente porque si ustedes miran la imagen que tienen ahí en su libro, está así, ¿cierto? Sí, señora. Hasta así. Yo lo que hice fue colocar este puente para poderles explicar a ustedes que mi puente que une a Dios con el hombre es el Señor Jesucristo. A través de Él podemos llegar a la presencia de Dios. Este puente, la cruz del Calvario, mi Cristo Jesús, es el que nos permite unirnos a Él. Dios está a un lado, la gente de otro lado, y Cristo Jesús, el hombre mismo, está entre ellos, uniéndonos o uniéndonos. Esto está en 1 Timoteo 2:5. Yo lo que hice fue agregar esta parte para que quedara, sí, poder, mire, explicar este pedacito del versículo. Y todos los que creyeron y lo aceptaron, Él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Al hacernos puente, nosotros no podemos llegar hasta aquí y llegar a la presencia de Dios. Sin este puente, mire, este puente, ¿qué pasa? Nada. Necesitamos este puente para llegar a Dios. La otra, ya tenemos 2 y aquí nuestra tercera. ¿Cómo establecer una base espiritual a través de una tarjeta? ¿Cómo llevar a una persona a Cristo? Haciéndole una invitación. Y vamos ¿cómo? Pues a ver, compartiendo las buenas nuevas.
Resulta que las buenas nuevas, pero es que yo tengo aquí, se me alteró todo. Bueno. Compartiendo la segunda parte. Vamos con la segunda. Se me alteró, espera ya un momento. La segunda parte, estamos en la segunda parte. Compartiendo las buenas nuevas. Entonces, ¿qué es compartir las buenas nuevas? ¿Sí? Es la parte universal del mensaje. Compartiendo las buenas nuevas es compartiendo a Cristo Jesús. ¿Sí? Esas son mis buenas nuevas. Pero ¿qué son las buenas nuevas? ¿Sí? Que Dios se hizo hombre. Entonces esta buena, esto me lleva a que yo me puedo relacionar con... ya sé qué fue lo que hice. Hice 2 veces este mismo cuadro. ¿Se lo pillaron? Porque estamos aquí donde está el hombre y Dios. Sí. ¿Qué se ve? Jesús destruyó la muerte. Aquí ya también lo tengo. Lo hice 2 veces. Jesús destruyó la muerte. Y aquí lo tengo. Yo decía, pero ¿por qué? Vean, aquí lo tengo. La salvación es un regalo, así que no tengo que... Y la salvación es por favor. Lo que pasa es que tengo repetido la misma hoja. Por eso yo quedé, pero ¿dónde está? Y aquí ahora sí sigo con la siguiente. Y ahora viene aquí, que ya teniendo esto, entonces viene aquí, comunicando. ¿Cómo compartir eficazmente? Ahora sí. Comunicando. ¿Cómo compartir eficazmente? Entonces, aquí nos habla de unas partecitas. Descubre tu estilo personal de dar tu testimonio. Cada uno de nosotros tiene una forma de hablar, ¿sí? Y es lo que nosotros conocemos como nuestra forma o como nuestro chape, ¿sí? No solo determina tu ministerio en la iglesia, sino que este influye en el estilo de tu misión en el mundo. Cada uno tiene una forma de enseñar. ¿De acuerdo a qué? A mis dones. ¿Sí? De acuerdo a cómo está mi corazón en cuanto al amor. En cuanto a mis habilidades, en cuanto a mi personalidad y en cuanto a mis experiencias. Entonces, la primera está en Dieses Chape, entonces significa mi dones, y esto tiene que ver con mi forma, con la F, la H, con la O, ¿sí? Entonces tiene que ver con mi manera de ser, con mi forma, ¿sí? Con cada una de estas partes que miremos, ¿sí? Ahora, hay algunos estilos que cada uno de nosotros tiene para enseñar, y son lo que nosotros llamamos unos estilos comunes. Esos estilos, ¿sí? Nosotros hablamos un buen testigo habla con énfasis en mi experiencia personal, lo hablo de todo corazón. También habla con un énfasis en los hechos y en la escritura. Porque toda mi mente, todo mi corazón son necesarios. Necesito mi mente y mi corazón para poder dar mi testimonio y dar un buen testimonio. Entonces, hay unos estilos. El estilo del sirviente. Hay el estilo del intelectual. Que yo me lo traen, que yo mire que no sé qué, que habla con tanta redundancia, que eso lo habla para ese grupo de personas. Hay el estilo de atraer, ¿sí? Hay un estilo testimonial, siempre está dando un testimonio. Hay el estilo literario,
lo habla en prosa, lo habla ¿cómo se llama? Lo habla en poemas, lo habla en poesía, lo habla en música. Y hay el estilo confrontacional, ¿sí? Entonces se ha dado cuenta de que hay personas como que siempre lo están exhortando a uno, ¿sí? ¿Sí? El Señor Jesucristo hablaba y exhortaba, pero el Señor Jesucristo también hablaba y edificaba, ¿sí? El Señor Jesucristo también hablaba conocedor de las cosas. El Señor Jesucristo también atraía, el Señor Jesucristo también hablaba del servicio, ¿sí? Si ese no es ninguno de sus estilos, no se preocupe, utilice el que usted usa, pero tampoco juzguemos a los que no hablan conforme a nosotros hablamos, ¿sí? A mí me ha pasado, a veces me han juzgado por la forma que hablo, a mí que me interesa. Esa es mi manera de hablar y no tengo otra manera porque es la forma en que Dios me ha habilitado, el don que Dios me ha dado para eso, y esa es mi personalidad. Acuérdense que nosotros estamos hablando de aquí, de los dones, de las habilidades, de la personalidad, de mis propias experiencias y de mi corazón y mi mente. Y aquí hablamos ya así de la última. De las últimas. Vamos a la página aquí. Entonces, estábamos hablando, la primera era, descubre tu estilo personal de dar testimonio. Ahora vamos con la segunda. Piensa a través de lo que pudieras decir. Piensa a través de lo que pudieras decir. Piensa. ¿Sí? Todo lo que usted dice debe de ser amable, bien pensado, para que sepas cómo dar respuesta a todos. Aquí en Proverbios 16:23, las personas de inteligencia piensan antes de hablar, lo que dice es más persuasivo. Piense cómo lo va a hablar. Si uno no sabe hablar, pídale a Dios la palabra correcta. La persona le está hablando y Dios mío, a veces se cae uno que le está hablando uno mentalmente, Dios mío, ¿qué le digo a esta persona? Porque uno no sabe ni qué responderle. ¿Sí? En un momentico sienta eso. ¿Sí? El otro, tengo que sentir amor ágape por esa persona. Ese amor ágape es ese amor desprendido, un amor sincero. ¿Sí? Si no tengo amor, mi testimonio viene a ser ruidoso como una campanilla resonante. A la gente no le interesa cuánto sabemos, sino cuánto nos importa. Porque a veces a las personas, muchas veces las personas lo que necesitan es que lo escuchen, que lo critiquen y lo juzguen y murmuren. Escúchenlo, simplemente, y ayúdenle a encontrar una solución. La otra, ser positivo y ser agradable. Ay, hermano, fresco, que eso se soluciona. ¿Sí? Cuando uno dice fresco, hermano, que eso se soluciona es porque uno tiene la convicción. ¿Sí? El sabio de corazón será llamado prudente y lo agradable de sus palabras aumenta lo persuasivo que él es. En Proverbios 16:21, sea prudente y sabio con aquellos que no son cristianos. ¿Sí? Entonces, sea positivo. Bueno, ¿y usted cómo solucionaría el problema? Usted, bueno, pensemos en algo, ¿sí? ¿Cómo lo solucionaría? Busquémosle una solución. Venga, miremos, hagamos algo. Nunca menosprecies o rebajes a otras personas. Porque la persona no piensa como yo pienso, la persona no hace lo que yo hago, no debemos menospreciarle, porque acuérdese que dice Dios que de lo vil Dios hace sabios, y al que se humilla Dios lo levanta, y el que humilla, al que se humilla Dios lo enaltece, y el que se enaltece
será humillado. ¿Mm? Hay que ser prudentes hasta en eso también. Cuenta historias y da ejemplos. Acuérdese que una historia se memoriza más cuando uno se da un ejemplo. Recordemos que el Señor Jesucristo siempre usó... Hermanita, ¿qué pasó? No, yo estoy aquí. Espérate que aquí ya se está reconectando. Fue que se cayó la... Ya está reconectándose, pero ahorita volvemos, ¿no? Así no volvemos. ¿En dónde quedamos? Espera, se está reconectando. Se cayó la llamada. Se perdió conexión. Voy a enviarle nuevamente el link. Listo. Voy a mandarle nuevamente el link. Bueno, listo. Ahora sí apenas quedamos las dos porque ya la otra chica se fue. Sí. Bueno. Entonces, piensa a través de lo que pudieras decir. ¿Mm? Entonces, ahí a veces uno en un momentico no sabe qué decir, entonces en ese momento uno, ¿qué digo? ¿Sí? Entonces le da uno la respuesta a medida que va hablando la persona o recibiendo la persona o uno hablando, entonces le va colocando a uno las palabras. Hay veces que uno queda como esto, entonces hay que pedirle ayuda a Dios a escoger la palabra correcta. Dice, yo qué digo, ¿sí? La otra, hay que hablarlo con amor. Porque hay que tener... Con el amor ágape. Sí, el amor ágape. ¿Sí? O el amor ágape es el amor desprendido. ¿Sí? Porque existe el amor filius y el amor eros. ¿Sí? En este es el amor ágape, es el amor de Dios hacia nosotros, ¿sí? Es ese amor desprendido. Y el amor filios es el amor de amigos, ¿sí? Y el amor eros es el amor pues, erótico, el amor de pareja, ¿sí? La otra, sea positivo y sea agradable. ¿Mm? Entonces, cuando uno está dando testimonio, siempre hay que hablar con positivismo y siempre hay que hablar con una sonrisa. ¿Sí? Si uno está hablando uno con una sonrisa, que nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Se sienta. ¿Sí? La otra es no menospreciar a las personas. Por el hecho que uno esté dando su testimonio, eso no quiere decir que otra persona esté viviendo situaciones similares o que esté viviendo situaciones peores. ¿Mm? La otra es cuenta historias. ¿Sí? Profe, y aquí donde dice, no esperes que los incrédulos actúen como creyentes, y hay un espacio. ¿En dónde? A ver. No hice ninguno. Yo aquí no tengo nada para diligenciarte. Okay. No, nada. Ahí no hay nada. Acá sí me todo está como está. ¿Sí? Okay. Sí, no menoscabes o subajes a otras personas. ¿Sí? Cuenta historias y da ejemplos. ¿Sí? Da ejemplos. ¿Sí? Da ejemplos. Siempre hay que dar ejemplos. ¿Sí? Sea alegre cuando uno conteste. ¿Sí? Trate de que la gente se ría. ¿Sí? Trate de que la gente se ría. Porque es que cuando uno da testimonio tiene que dar uno testimonio con paz, con amor y con gozo. Eso es porque uno está dando testimonio de Dios. ¿Qué hizo Dios en mi vida? ¿Sí? Sea uno mismo, sea lo más natural posible. No intentes parecer espiritual. ¿Sí? Aquí Tito, en el libro de Tito nos dice, en 2.8 dice, tu testimonio debe ser sencillo y lógico para los que nos están escuchando, para los incrédulos, para que ellos no se sientan avergonzados al no encontrar nada malo en nosotros. Y hermano, hasta ese día, mire, para un incrédulo,
puede encontrar hasta una mancha en el vestido que uno lleva puesto y uno no la vio. ¿Sí? Siempre para un incrédulo va a encontrar algo en nosotros. Entonces nosotros mostramos ay, sí, mire, se me samer. Y uno es disimuladamente limpia, ¿sí? Sea vulnerable, sea auténtico, ¿sí? Porque los amamos, estamos contentos no solo compartir las buenas nuevas de Dios con ustedes, sino también nuestras propias vidas. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Si uno mira, lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos tuvieron sus confrontaciones, ellos también tuvieron sus problemas, ellos también tuvieron sus vulnerables, ellos fueron auténticos. ¿Mm? El apóstol Pedro no era de mal genio, el Señor mismo Dios se lo dijo. ¿Sí? Entonces, ser lo más auténtico que nosotros, ser vulnerables, ¿sí? Dios, nuevas de Dios con ustedes, o sea, el Evangelio con ustedes, sino también nuestras propias vidas. Porque estamos testificando de nuestras vidas. Y cuando uno no sabe quién se encuentra en la calle, que haya asistido a la iglesia. Hermano, ¿qué cosas tirar y pensar en esas? Y hay las tres unas, aquí estamos mirando, ¿sí? Dice, la otra dice, memorice, señora. Dice, vamos a la 11. Dice, memorice algunos versos importantes. Mire aquí esta forma de el Salmo 24, 4, 5. El que siempre lo hace y jamás lo hace, Dios lo tiene, que lo llena de bendiciones. ¿Dónde dice eso? Esto, bueno, aquí dice Salmo 24, 4, 5, ¿sí? El que siempre lo hace, el que siempre lo hace, el que siempre hace lo bueno y que jamás hace lo malo, Dios lo llena de bendiciones. Ya le dicen, el que siempre hace lo bueno y jamás... no, ya le encontré. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, Dios lo llena de bendiciones. Pero venga, profe, ¿eso está en qué número? ¿Sí? Profe, ¿ese en qué número está? Estamos en la 11, ¿verdad? ¿Cómo? Estamos en la 11, ¿verdad? Sí, estamos en la 11. Memorice algunos versos importantes. Por Sí, esfuérzame no en el versículo, sino que encontré esta diapositiva porque el versículo que dice ahí, esfuérzate en ser un obrero que nada tiene de qué avergonzarse y que interpreta bien la verdad, la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2:15. Si no, es que esta imagen a mí me pareció significativa para enseñarla, ¿sí? ¿Sí? Entonces es una forma de memorizar. ¿Y cómo memoriza, por ejemplo, usted, un niño? Póngalo usted a memorizar con gestos o con dibujos. ¿Sí? Usted enséñale a un niño, enséñele siempre con un dibujo o con un gesto. Usted enséñale esto a un niño en esta forma y téngalo por seguro que el niño se lo va a aprender. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, Dios lo llena de bendiciones. Mire que el carro está conectado a la cruz. ¿Y qué es lo que uno llena? El carro, el tanque del carro. ¿Sí? Entonces es una forma de memorizar un versículo. Es una forma. ¿Sí? Entonces, es una forma de memorizar el versículo, un versículo. Es una forma. ¿Sí? Entonces, es una forma de memorizar el versículo, un versículo. Es una forma. ¿Sí? Entonces, es una forma de memorizar el versículo, un versículo. Es una forma. ¿Sí?
que uno memoriza a veces haciendo asociaciones. Ahora que mire aquí, manténlo simple. Siempre hay que ser lo más simple posible, porque temo, ¿sí? Dice ahí, Satanás te desviará de la simplicidad que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús no es complicado seguirlo, no, es lo más sencillo. Pero Satanás siempre va a poner la piedra, cómo trancarlo a uno. Siempre. ¿Sí? Siempre. Mire, a mí me sucedió algo en una oportunidad. A mí me prestaron una sombrilla y yo tenía que irla a entregar a un bar, porque yo le dije a esa persona, tranquila que yo voy y se la dejo al lugar de trabajo, porque era mi compromiso. Mire, yo llegué a la puerta y usted cree que yo podía entrar. No, yo no podía entrar, el Espíritu Santo de Dios no me dejaba entrar a ese lugar. No me dejaba entrar a ese lugar. Y me decían, Rosita, siga. No, aquí nomás. Rosita, siga. No, aquí nomás. No, yo me sentía incomodísima para entrar a ese lugar. Pero incómoda. Afortunadamente el lugar no era largo. Y yo llegué, di como 2 pasos y dejé la sombrilla encima del mostrador y me regresé rápido a la puerta. Chao, gracias. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no, yo no podía entrar a ese lugar. No sé, mi espíritu, mejor dicho, el Espíritu de Dios no me dejaba entrar. ¿Mm? Entonces son situaciones que uno a veces, como dice Dios, ¿sí? Ahora, recuerda, el Espíritu Santo está usando tus palabras. En este momento el Espíritu Santo me está usando como lo está usando a su merced. Porque recuerde, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y frena la maldad. Yo no convenzo a nadie con mis propias fuerzas. A nadie convenzo. Yo simplemente doy la palabra, doy mi testimonio, doy el mensaje, de ahí para allá se encarga Dios. ¿Sí? Porque le llevamos las buenas nuevas o le llevamos el Evangelio, no solamente en palabras, sino lo llevamos en poder, con el poder del Espíritu Santo y con una profunda convicción. Como ustedes bien saben, estuvimos con ustedes buscando su bien. Esto lo encontramos en 1 de Tesalonicenses 1:5 en la parte A. Entonces miremos que es el Espíritu Santo el que hace todas estas cosas. Bueno, mi querida hermanita, y era todo. Sí, señora. Hasta ahí. Estuvo como chévere a la hora de la clase. Sí, me estaba dando sueño cuando se cayó la llamada. ¿Sí? Pero bueno, entonces, de uno dar su testimonio y cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de dar nuestros testimonios. ¿No? Bueno, entonces, preguntas hasta ahí, hermanita. Bueno, aquí nos dice paso para compartir tu mensaje de vida. Termina de escribir tu testimonio que empezaste en esta sección. Vuelvas al estudio del testimonio para saber qué testimonio pudieras dar. Al listado ahí, si lo encuentras y si no lo encuentras, da tu testimonio, ¿sí? Empiece orando para que Dios traiga a las personas a tu vida para compartirle las buenas nuevas de una manera natural y casual. Aquí nos dice que lees unos libros y asista a las 4 semanas de evangelización personal. Bueno, ya aquí nos habla unas cosas así. Pero entonces empecemos por escribir y orar y leer, ¿cierto?
Ya estoy preparando la clase del martes de la sesión 3, dice pescando en mi estanque de la misión. Bueno, hermanita, entonces ya no siendo más, les oremos ya para terminar, para darle gracias a Dios que a pesar de los inconvenientes de todo está chévere. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que tú nos diste, Señor, de aprender algo más, Señor, de lo que tú quieres que nosotros sepamos, Señor. Hoy tú nos enseñaste cómo dar nuestro testimonio de cómo tú cambiaste, renovaste, restauraste, Señor, y reformaste nuestras vidas, Señor. Porque antes de ti, Señor, era un caos, pero ahora, al día de hoy, Señor, es un momento de armonía, Señor. ¿Que hay dificultades? Sí. ¿Que hay problemas? Sí, Señor. ¿Que hay inconvenientes? Sí, Señor, lo sabemos. ¿Que hay duda? Sí, Señor, lo sabemos. ¿Que hay enfermedad? Sí, Señor. ¿Que tenemos dolor de nuestros cuerpos? Sí, Señor. ¿Que tenemos deficiencias económicas? Sí, Señor. ¿Que tenemos problemas en familia? Sí, Señor. Todo eso lo sabemos, Señor. Pero sabemos, Señor, que tenemos la plena confianza, Señor, que tú tienes el control, Señor. Porque como tú mismo lo decías, Señor, en esta lección, tú tienes el control porque tú eres el piloto de nuestra vida, porque hemos venido voluntariamente a ti, Señor, a entregarte, Señor, nuestra vida, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras situaciones, nuestras dificultades, todo lo venimos a entregar a ti para que tú tomes el control, Señor, porque sabemos, Señor, que si tú tomas el control, vamos a un puerto seguro, Señor, que es el caminar en ti, en vivir en tu presencia, Señor, para habitar en una eternidad, Señor. Y hoy podemos decir, Señor, que si en estos momentos nos llega la muerte, Señor, podemos decir confiadamente, Señor, que vamos para la eternidad contigo, Señor, que lo que se queda aquí, Señor, tú tienes el control, Señor, y te damos gracias, eterno Rey de Gloria, por lo que tú haces, por lo que tú harás y por lo que tú hiciste, Señor. Toma tú el control, Señor, de cada una de nuestras peticiones, toma el control de cada una de nuestras dificultades, toma el control de cada una de nuestras deficiencias, toma el control de cada uno de nuestros dolores de cuerpo, Señor, de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor, porque aún nuestro cuerpo, Señor, y nuestra alma, Señor, tiene debilidad, Señor, porque hoy, como el apóstol Pablo dijo, en medio de mi debilidad fuerte soy, porque sé quién es mi fortaleza, sabemos quién es nuestra fortaleza, y nuestra fortaleza eres tú, Señor. Papito Dios, colocamos, Señor, estos momentos de la vigilia en la iglesia de Dios en Colombia que se está desarrollando, Señor. Obra, Señor, conforme a tu voluntad. Señor, coloca las palabras de quienes están dirigiendo este momento, Señor. Dale, Señor, la revelación tuya, Señor, y que la gloria tuya se manifieste, Señor. La gloria tuya se manifieste, Padre de la gloria. Te damos gracias, eterno Rey de gloria, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Te entregamos estos momentos, Señor. Gracias, Señor, Dios omnipotente. Que los hermanos que van a escuchar este video, Señor, ellos, Señor, también se alegren en ti, Señor, y que alisten, Señor, ese testimonio, Señor, para darlo, Señor, cuando tú lo requieras, Señor. Gracias, eterno Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén, profe. Amén. Bueno, mi querida hermanita, ahora sí la dejo a que se vaya a tomarse su tintico y a meterse en las cobijas y... No, yo tomo tinto esta hora y no duermo, profe. Ah, bueno. No, pero ya voy a tomar agüita. Es un vasito con agua, y también me voy a ir a tomar un vasito con agua, hermana. Entonces... Bueno,